Historia de las matemáticas. Para comenzar nuestro estudio sobre la historia de las matemáticas vamos a utilizar la división por periodos que nos ofrece el autor Kolmogorov. Kolmogorov divide la historia de las matemáticas en 4 periodos: el surgimiento de las matemáticas, matemática elemental, matemática de las magnitudes variables, matemática contemporánea. Podemos observar cómo algunos de estos periodos coinciden exactamente con uno o 2 periodos de la historia en general. Esto se debe al carácter profundamente histórico de la historia de las matemáticas, es decir, el desarrollo de las matemáticas va a estar condicionado por factores socioculturales característicos de cada época o periodo. Es decir, la política, la economía, la religión van a condicionar el desarrollo de las matemáticas. Cuando hablamos de qué factores condicionan el desarrollo de las matemáticas, también podemos mencionar cómo el desarrollo de la filosofía, o sea, el desarrollo de otra ciencia, ha condicionado el desarrollo de las matemáticas, y también debemos mencionar cómo los avances tecnológicos característicos de cada época o periodo también han condicionado el desarrollo de las matemáticas. El primer periodo del estudio de la historia de las matemáticas se denomina el surgimiento de las matemáticas y comprende hasta el siglo VI antes de nuestra era. Nos trasladamos hacia la zona de Mesopotamia y Egipto, donde encontramos en ambas civilizaciones rastros de unas matemáticas primitivas. Los pueblos originarios de estas regiones se van a ubicar a orillas de los ríos Nilo, en el caso de Egipto, y a orillas de los ríos Éufrates y Tigris, en el caso de los pueblos que componen la región de la Mesopotamia. Ambas civilizaciones se vuelven sedentarias y se van a volcar hacia actividades que tienen que ver con la agricultura. Entonces, surgen unas matemáticas que van a estar destinadas a todo lo que tiene que ver con la propiedad de las tierras por las inundaciones que se producían producto de las crecidas de estos ríos. Ambas civilizaciones van a desarrollar una geometría empírica donde el concepto del número se va a ir volviendo cada vez más abstracto. En ambas se ve el desarrollo de su propio sistema de numeración, los cuales van a estar relacionados entre sí, y para hacer uso de estas geometrías empíricas van a necesitar de una formación especializada. Van a tener acceso a esta formación especializada 2 grupos. El primer grupo va a estar compuesto por los ricos y poderosos que habitaban en esta región, que luego de adquirir esa formación especializada se van a desempeñar como altos funcionarios o se van a convertir en reyes. Y el segundo grupo minoritario, luego de tener acceso a esta formación especializada, se va a desempeñar como escribas. En el caso particular de Egipto, lo que podemos mencionar es que los rastros de estas matemáticas primitivas los encontramos en sus famosos papiros. Allí podemos observar cómo los egipcios eran capaces de calcular áreas de rectángulos y de triángulos conocidas sus longitudes, como también existe una muy buena aproximación al cálculo del área de un círculo. Debemos señalar de que el cálculo de estas áreas surge a partir de la necesidad del cobro de impuestos por aquellas parcelas de tierras ocupadas o destinadas para la siembra, como así también contribuir de alguna manera, retribuir más bien dicho, de alguna manera económica en el caso de que estas parcelas de tierra eran inundadas por las crecientes del río Nilo. En sus papiros también podemos encontrar tripletes pitagóricos. Esto nos da una idea de que los egipcios tenían una noción de lo que más adelante iba a ser llamado como el teorema de Pitágoras. En cuanto a la imagen que vemos en pantalla, que son su legado cultural, las pirámides de Egipto, lo que podemos destacar es que fueron construidas debido al conocimiento que tenían los egipcios acerca de la astronomía combinada con los conocimientos que tenían acerca de las geometrías. En cuanto a su sistema de numeración, podemos mencionar que es decimal, que no es posicional, que está representado por jeroglíficos y que al ser no posicional, un número era representado por la acumulación de objetos, que en este caso eran jeroglíficos. También debemos mencionar que su sistema de numeración no estaba compuesto solamente por números enteros naturales, sino que también estaba compuesto por fracciones. Entonces, en sus papiros hallamos rastros de cálculos matemáticos con fracciones,
como así también existen jeroglíficos para representar fracciones unitarias. Cuando hablamos de la región de Mesopotamia nos vamos a detener particularmente en el pueblo de los babilonios. Los rastros de estas matemáticas primitivas los vamos a encontrar en sus famosas tablillas de arcilla. Los babilonios estaban atravesados, al igual que los egipcios, por las mismas condiciones geográficas. Lo que hicieron los babilonios fue innovar en cuanto a que fueron capaces de predecir los cambios de estaciones, lo que los llevó a la creación de dos tipos de calendarios, uno lunar y otro solar. Además, los babilonios, a diferencia de los egipcios, tenían un sistema de numeración que no era decimal, sino que era sexagesimal. La base 60 fue utilizado tanto para geometría como para astronomía, como para efectuar la división del tiempo en horas, minutos y segundos, que es la división del tiempo que utilizamos en la actualidad. Bueno, las conclusiones que podemos efectuar sobre ambas civilizaciones y sus aportes durante este periodo a la historia de las matemáticas es que en ambas civilizaciones encontramos una aritmética que está compuesta básicamente por números enteros y fracciones. En ambas también hallamos un cálculo aproximado de irracionales, como así también el desarrollo de una geometría empírica basada en el método inductivo. Es decir, durante esta época no vamos a hallar ninguna noción ni de prueba, ni de demostración, ni de estructura lógica como lo conocemos en la actualidad. Lo que sí podemos destacar es que luego todos los conocimientos obtenidos durante esta época van a ser retomados, pero de manera distinta, por la civilización griega. El segundo periodo en el estudio de la historia de las matemáticas se denomina matemática elemental. Y en un principio lo que vamos a hacer es estudiar la Grecia antigua, que la vamos a dividir entre Grecia clásica y Grecia helenística o alejandrina. Durante este periodo de tiempo lo que va a ocurrir en Grecia, a nivel político, cultural y social, va a repercutir directamente en el desarrollo histórico de las matemáticas. En un principio las matemáticas griegas eran muy similares a la de los egipcios y a la de los babilonios. Eran unas matemáticas que estaban destinadas al cálculo de magnitudes que se relacionaban con la construcción o con la agricultura. Luego, a partir del matemático Tales y su sucesor Pitágoras, comienza un proceso de construcción en el cual la geometría se convertiría en una disciplina más formal. Bueno, lo que podemos decir de Tales es que fue un comerciante que se desplazó por las regiones de Mesopotamia y Egipto, donde en estas áreas recibiría las influencias de las ideas que estos tenían sobre la matemática, la astronomía y la religión, y trasladó estas ideas hacia Grecia. Con Tales lo que tenemos es el pasaje de una geometría empírica hacia una geometría más teórica. Con Tales surge la idea de la demostración, en un principio a partir de lo experimental. Entonces, de esta manera la matemática comenzaría a tener una estructura más formal. A Tales también se le conoce por el teorema que lleva su nombre, el cual dice que los segmentos determinados por dos rectas concurrentes, que son cortadas por paralelas, son proporcionales. Este teorema fue demostrado por primera vez en el libro número 6 de los elementos de Euclides. Aparte de los aportes que se le atribuyen a Tales en el área de las matemáticas, también se considera que realizó aportes en el área de la filosofía. Aristóteles lo llama el padre de la filosofía y podemos decir que las ideas que tuvo Tales constituyen un nuevo saber más racional que dará inicio al pensamiento científico. En primer lugar, lo que podemos decir sobre Pitágoras es que se cree que Tales fue su maestro. En segundo lugar, Pitágoras, luego de haber recorrido Egipto y Mesopotamia, se enriqueció de las costumbres y de la cultura de estas regiones, que luego trasladaría a Grecia cuando fundó sus escuelas. Bueno, en estas escuelas no estaban tan interesados en la resolución de problemas, sino más bien en debatir acerca del concepto de demostración abstracta, el concepto del número, el concepto de algunas figuras planas como los triángulos y demás.
Bueno, y a partir de las ideas de Tales y de Pitágoras podemos hacer la primera diferenciación entre ellos y las civilizaciones de los babilonios y de los mesopotámicos. Mientras que estos últimos atribuían todos los hechos del mundo a su alrededor como designio de los dioses, Pitágoras, los pitagóricos y Tales lo que van a intentar hacer es buscar alguna explicación naturalista del mundo que los rodeaba a partir de las relaciones que observaban entre los números. A Pitágoras se le atribuye el teorema que lleva su nombre, el cual dice que si ABC es un triángulo rectángulo, entonces el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Si bien es conocido que los egipcios y los babilonios ya conocían este teorema, Pitágoras fue el primero que pudo demostrarlo. Otra de las características de la antigua Grecia es la existencia de tres problemas que se denominaron problemas clásicos de la matemática antigua. Me voy a detener en uno de ellos, que es la cuadratura de un círculo. La cuadratura de un círculo consiste en crear un cuadrado del mismo área que una circunferencia mediante una serie finita de pasos, y como únicos elementos para su construcción tenemos a la regla y a un compás. Entonces, si observamos que estas áreas deben ser iguales, tanto el área del cuadrado como el área de la circunferencia, y queremos determinar cuánto debería valer el lado de este cuadrado, llegamos a la conclusión de que dicho lado debe valer raíz de pi. Y como pi es un número que no puede ser construido, raíz de pi también es un número que no puede ser construido. Y de hecho, en el año 1882, Carl Louis Ferdinand demostró que para que un número pueda ser construido, este número tiene que ser algebraico. Y justamente pi no es un número algebraico. A dichos números, como pi, que no son un número algebraico, se los denomina números trascendentes. En la Grecia clásica van a ocurrir las famosas guerras médicas, en las cuales Grecia se va a enfrentar con los persas en la lucha por sus territorios. Durante estas guerras, y tras ellas, Atenas se va a convertir en el centro de florecimiento de la cultura. En la Atenas presocrática, todas las teorías van a estar relacionadas con la naturaleza, el cosmos y la sociedad. Sócrates va a contradecir esta visión y va a proponer como objeto de estudio al hombre, a la moral, a la justicia, etc. Muchos autores coinciden en que Sócrates influenció de manera negativa el progreso de las ciencias y apuntó a la separación de la filosofía de las ciencias. Otro de los intelectuales que estuvo de acuerdo en el cambio en este objeto de reflexión, es decir, de que ya no se reflexionara sobre el universo, sino que se pasara a reflexionar sobre el hombre, fue Genófanes. A Genófanes también se le atribuye el desarrollo de la epistemología, o sea, la teoría del conocimiento, y también el hecho de que él creyera en la existencia de un Dios único. Recordemos que en esta época los griegos creían en una religión politeísta. Otro de los intelectuales que caracterizan a esta Grecia clásica es Platón. Lo que hizo Platón fue sistematizar mediante reglas el método para llevar a cabo la demostración. Lo que hizo él fue organizar el conocimiento de manera deductiva a partir de verdades conocidas, y lo novedoso de su método es que elimina todos los procedimientos que se corresponden con las matemáticas anteriores a los griegos, es decir, todos aquellos procedimientos que se relacionan con el método inductivo o lo empírico. Y por último, lo que podemos mencionar de Aristóteles es que su contribución está basada en que hizo una diferenciación entre lo que son nociones comunes que se aplican a todas las ciencias y lo que son los postulados que se aplican a determinadas ciencias. Como veremos más adelante, Euclides tomará los aportes de Aristóteles y los utilizará en la elaboración de su libro Los Elementos. Hasta aquí hemos analizado el origen de las matemáticas en Grecia y los aportes intelectuales en Grecia clásica. Ahora nos trasladaremos hacia la Grecia helenística.